Quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel. Quiero contarles una historia que está en la Biblia, leerla con ustedes. Capítulo 10, verso 20, y luego estaré un poco más adelante en el capítulo 11 también. Quiero que leas conmigo. Mira, entonces Samuel era el pastor de la nación, era el profeta de la nación. Él reunía a la gente para hablarle la palabra. Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, porque esto es lo que hace la gente que sabe Dios tiene respuesta. Le pregunta a él. Le preguntaron, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? Saúl. Ahora, quiero crear un poco de contexto. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha atravesado el desierto, ahora está experimentando promesas de Dios cumplirse. Y este pueblo está desarrollando la necesidad de un liderazgo. Y ellos dicen, necesitamos un rey. Dios les dice, yo quiero ser quien guíe sus vidas, pero si ustedes quieren un rey, voy a darles un rey. Y Dios les da un rey, y ese rey es Saúl. Saúl es elegido por Dios. Aun cuando sepamos y conozcamos la historia de Saúl, Saúl es elegido por Dios. Y esto es lo interesante, él empieza bien, pero termina mal. Hay quienes empiezan mal y terminan bien. Pero Saúl empieza bien, aunque él no quiere asumir el cargo y el reto, Dios lo está buscando, él se esconde y ahí encontramos el verso número 2. Le preguntan dónde está, el Señor contesta, está escondido entre el equipaje. Él estaba escondido, él no quería asumir el cargo, él no quería dar ese paso adelante. Así que lo encontraron y lo sacaron y era tan alto que apenas llegaban al hombro. Un grandote queriendo esconderse, imposible. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. De alguna manera, Saúl en este momento de su vida tiene algo que sí lo hace diferente. Y no es su altura. Pero hay algo en él que Dios dice, mira, voy a darle a este pueblo lo que él pide, pero sé que en ti voy a encontrar lo que necesito, aunque tal vez eso depende de ahora de Saúl, sostenerse hasta el final. Así que todo el pueblo grita, viva el rey, viva el rey. Y todo el mundo está feliz. Luego viene un poco de oposición, porque déjame decirte, cuando Dios da una palabra, siempre va a haber resistencia. Había gente dentro del pueblo, y lo vas a leer versos 25 o 26, que se resistía. Decía, este no puede ser nuestro rey. Siempre va a haber oposición cuando Dios declare algo sobre tu vida. Verso 27 da un giro. El verso 27 ya no nos deja en esta escena, sino que nos lleva a otro escenario. Sin embargo, permítame leerlo, ahí está. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Regalos es honra. Pero Saúl no les hizo caso, y sabes que yo amo esto. En esta etapa de su vida Saúl estaba bien. Él no se detenía por las palabras de la gente. Siempre va a haber gente quejándose, tirando piedras, y lo importante es que tú no te estanques, que tú avances. Ahora bien, mira lo que dice, porque aquí se nos lleva al otro contexto. Naas, que era el rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad. Y Rubén, que vivían al oriente del río Jordán, le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. Quiero que prestes atención, porque hay una parte del pueblo que no está viviendo en libertad. Este grupo, tanto los de Gad como los de Rubén, están aislados y han perdido su ojo, han perdido su visión. Y nadie puede ir a rescatarlos si no hay liderazgo que pueda conducir el rescate. No había uno solo a quien Naas no le hubiera sacado el ojo derecho.
Pero había 7,000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. Habían 7,000 hombres que por alguna razón huyeron. Ellos todavía tenían sus ojos con ellos. Los que se quedaron y perdieron sus ojos. No había ni uno que tuviera los ojos. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué razón un enemigo querría quitar los ojos? Porque obviamente si quita tu ojo, te queda solamente vivir donde estás. Quedarte en el lugar donde estás sin moverte a ningún sitio, sin avanzar a ninguna promesa, sin atreverte a pelear por nada, porque tu visión no es tuya. Ahora dependes de lo que otro te diga: por ahí anda o no andes por ahí. Mira lo que dice en el capítulo 11. Vamos al capítulo 11. Como un mes después, el rey Naas de Amón, el mismo que tenía cautivo a ellos, dirigió su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes, que es donde estaban estos 7,000 hombres. Pero los habitantes de Jabes, ¿qué pidieron? Paz. ¿Quién desea paz en su vida? Levánteme la mano los que desean paz en su vida. Ahora, esto es interesante. Ellos le dijeron: haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos. Le rogaron. Ya sabemos lo que haces. Lo hemos visto. Hemos huido de ahí. Yo sé de que tú eres capaz. Y ahora que vienes por mí, yo solamente te ruego: haz un trato de paz. Danos la oportunidad de llegar a un acuerdo. Y lo único que te pido es danos paz. Danos paz. Seremos tus siervos. Y esto es interesante porque hay gente que está dispuesta a ser esclava con tal de mantener paz. Está bien, dice el verso número 2. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. ¿Cuál es la condición? Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Presta atención a esta historia. Estoy dispuesto a ser tu esclavo con tal de mantener paz. Es interesante que muchas veces nosotros en nuestra propia vida estamos dispuestos a sacrificar cosas que no deberíamos sacrificar con tal de tener paz. Y ahí están estos hombres en la ciudad diciendo: mira, podemos ser tus siervos, solamente haz un trato. Y él dice: está bien, pero esta es la condición. Voy a sacar el ojo derecho de cada uno de ustedes. Así, sin visión, ustedes tendrán una vida de deshonra. Ellos lo piensan. Verso número 3. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Si nadie viene a salvarnos, en otras palabras, ya no sé a dónde ir, no tengo ni idea de a dónde moverme, no tengo ni idea de a quién pedir ayuda, no sé qué hacer. Danos 7 días, una semana, danos la oportunidad por lo menos de buscar, clamar a alguien. Verso número 4. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl, le contaron al pueblo acerca de su aprieto. Todos se echaron a llorar, porque no es cosa fácil aceptar la realidad a la que se enfrentan. Todos se echaron a llorar. Verso 5. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron el mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios, diga conmigo: el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. ¿Y Saúl qué hizo? Se enojó mucho. En otras palabras, el Espíritu de Dios despertó algo en Saúl que dijo: yo no voy a seguir tolerando esto. Yo no voy a seguir aceptando esta realidad como una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Saúl, se enojó mucho, así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: esto es lo que pasará con los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl, por lo tanto todos salieron a la guerra como un solo hombre.
Esa es una de esas historias que uno a veces lee y no presta atención, pero hay muchos detalles. Cuando yo veo lo que estamos viviendo en nuestro contexto, para mantener paz tienes que sacrificar cosas. Usted me logra captar. ¿Quieres seguir? Está bien, pero tienes que pagar. Y a veces nosotros entendemos que la paz es tan invaluable que la puedo sostener, la debo sostener a cualquier costo. Ahora, ese es el detalle. ¿Por qué razón este hombre perverso arrancaba el ojo? Porque al arrancar el ojo no había forma de avanzar, no había forma de caminar, no había visión. Y sabe Dios que si pierdes la visión, pierdes el rumbo. Y una de las cosas que nos enfrentamos hoy es que muchos no saben qué hacer con su vida, sobre todo por los días que estamos viviendo, donde en nombre de la paz se nos pide sacrificar cosas, pero sacrificar cosas significa perder la visión. Ya no sé qué hacer con mi vida, con mi negocio, con mi casa. Ya no sé qué hacer con mis hijos. No sé si es mejor quedarme aquí o huir. No sé qué es mejor. Y ahí está. Y aquí hay algunas cosas que me gustaría poner sobre la mesa. Y aunque esta era una conversación entre hombres, es una conversación que quiero tener con toda la iglesia. Cuando Dios da una palabra y lo hace como lo hizo con el pueblo, esa palabra siempre va a desatar una adversidad. Esa palabra siempre viene para intervenir en algo, pero va a desatar una oposición. Cuando Dios da una palabra, no creas que va a ser sencillo el cumplimiento de esa palabra. A cada paso vas a tener que muchas veces luchar contra corriente. Vas a tener que caminar contra reloj. Vas a tener que enfrentar adversidades que no quieres enfrentar, pero están ahí para impedir que tú avances. Nada en la vida es fácil. Las cosas buenas que Dios nos invita, conquistar una montaña es caminar cuesta arriba. Siento que cada paso me cuesta, es difícil. Entonces cuando Dios da una palabra, lo hace como respuesta a la circunstancia donde Él quiere intervenir, pero siempre habrá una oposición. Ahora bien, estos hombres que huyeron y estaban en la ciudad de Jabes, ellos sabían lo que estaba pasando allá. Y déjame decirte, las circunstancias adversas que otros viven probablemente también tocarán tu puerta, pero tú no tienes que terminar igual. Ellos estaban viendo, los que están allá perdieron su ojo y ahora están sufriendo, han quedado esclavizados, estancados, no tienen vida. Por esa razón la Biblia dice, ¿no?, que cuando regresemos de la cautividad seremos como los que sueñan, porque en el cautiverio no hay posibilidad de aspiración a nada. Ahora ellos ven la puerta ser tocada, y cuando la puerta es tocada, ellos están enfrentando adversidad al igual que los que están allá. Pero su historia no tiene que terminar igual. Su historia no tiene que ser la misma. No es un guión escrito repetido. Tu historia, escúchame, no tiene por qué terminar como la adversidad del que está a tu lado. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber un despertar. Y una de las cosas que tienes que aceptar es que tú no puedes negociar con el enemigo solo para mantener una aparente paz. La mayoría de nosotros se rinde, baja los brazos, negocia con el enemigo, que se queda como un esclavo en su situación solo para mantener la paz. Es lo que ellos estaban meditando. Voy a quedarme aquí en esclavitud, voy a quedarme con tal de mantener la paz, aunque esa paz represente perder mi ojo. Voy a estarme quieto, pero eso significa perder la vida. Eso significa perder la vida. A mí me impresiona cómo en nuestra vida estamos dispuestos a negociar. Mire, yo he visto y confesar parejas que por mantener la paz no tienen conversaciones difíciles y necesarias, y el mundo del hogar se está yendo cuesta abajo porque por mantener la paz no somos capaces de enfrentar lo que hay que enfrentar con el ánimo de reconstruir, de reorientar. Yo he visto hijos perderse
Porque en el nombre de no dañemos el ambiente, dejemos que haga lo que quiera, y cuando hace lo que quiere y crece haciendo lo que quiere, se pierde en nombre de la paz. Uno termina negociando lo que no debe negociar, solo para mantener lo que es una aparente paz. Y la verdad es que el enemigo quiere que tú pierdas la visión, sabe él, porque sin ella no hay más que solo permanecer en el cautiverio. Necesitamos volver a abrir nuestros ojos, mirar hacia adelante. Ayer, yo tal vez usted no conozca mucho de fútbol, así que perdóneme por el ejemplo, pero es que la imagen me recordó tantas cosas. Roberto Baggio, jugador italiano, que jugó en el Mundial de Fútbol hace algunos años atrás, no pudo ver a su selección ganar por una sola razón: él erró un penal. Y el punto es que errando el penal, hay una imagen, y usted la puede ver, dio la vuelta al mundo, de un hombre desolado, muerto en vida prácticamente, incapaz de reencontrarse con sí mismo. Él había errado, Brasil estaba celebrando, sus compañeros estaban allá, entre ellos apoyándose, pero él estaba solo frente al arco, perdido. Incapaz de poder reconectarse, incapaz de poder entender. Y cuando pensé en eso, dije: ¿cuántas personas espiritualmente están así? Aparentemente están vivas, pero están perdidas, están desoladas, están de alguna forma desconectadas, han perdido su fuerza, han perdido su visión. Lo que ha sucedido simplemente los ha paralizado. El enemigo quiere que pierdas la visión, porque si tú la pierdes, no sabes a dónde ir. Vas a tener que escuchar su voz, y su voz es lo único que te va a guiar. Y el enemigo solo vino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Y él quiere ver tu vida quebrada. Pero cuando Dios da visión, Él te invita a soñar. Yo quiero que tú sepas esto. Esta semana conversé con un pastor de Nicaragua y estábamos conversando, y él me decía: estamos viviendo momentos muy duros dentro de nuestra nación, porque el gobierno, Nicaragua, no estoy hablándote del otro lado del mundo, estoy hablándote de aquí, de América, Nicaragua. Él decía: el gobierno le está diciendo a la iglesia qué puede y qué no puede predicar. Nicaragua. El gobierno le dice a la iglesia en qué temas no se debe meter, porque si se llega a meter en esos temas va a ser crimen de traición. Entonces la iglesia ha condicionado su mensaje en nombre de la paz. En nombre de la paz. En países como China, la razón por la que el evangelio no puede ser un evangelio pleno es porque cuando el evangelio llega al corazón de la gente, el evangelio despierta el corazón de la gente, y la gente tiene algo por qué vivir y algo por qué morir. Y en países donde hay control total, no es bueno que la gente tenga una razón para vivir. No es bueno. Entonces, la razón en los tiempos antiguos de lo que le acabo de comentar es de que quiero quitar el ojo, es porque no quiero que veas lo que te puedes perder si vas en esa dirección. No quiero que veas lo que está por delante, que Dios ha puesto para ti y para tu casa. No quiero que lo veas, porque si no lo ves no vas a pelear por ello. Pero si lo logras ver las promesas de Dios, logras ver el propósito de Dios, logras ver los sueños que Dios tiene para ti, vas a levantarte cada mañana y vas a pelear en el nombre de Jesús. Pero si no lo ves, solamente vas a existir. La única forma de vencer en tu batalla es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y ese enojo santo despertó, y Saúl dijo: yo no voy a tolerar esto, yo necesito ver un cambio, y ese cambio tiene que empezar haciendo las cosas que nadie quiere hacer, pero tienen que hacerse. Y yo disfruto los miércoles cuando tenemos estas conversaciones entre hombres, porque lo que estoy viendo despertar en el corazón de los hombres, a mí personalmente me motiva, porque yo sé que si un hombre despierta, su vida y su casa será diferente.
Su vida y su casa, pero también sus generaciones crecerán con una mentalidad diferente. Usted debe saber que no solamente somos hombres que ya tenemos vida y que hemos tomado decisiones, los que nos sentamos y conversamos de nuestros errores y ver cómo rectificamos. Hay jóvenes entre nosotros sentados y yo doy gracias porque las conversaciones que estamos teniendo le dan suficiente luz. Ellos no van a ir ciegos al camino de la vida. Ellos van a ir con una visión más amplia. Y cuando yo veo a esa juventud que está ahí sentada, conversando, expuesto a estos temas, yo los veo con esa visión. Yo digo, Dios, gracias. Ellos van a ir mucho más lejos. Van a llegar mucho más rápido. Y celebro cuando un padre trae a su hijo y lo mete en la conversación y están compartiendo. Y estamos hablando de cosas que sí son definitorias en la vida. Estamos creando visión de vida en ellos. Una visión según el propósito de Dios. Esa visión que los motiva a ir por más. Una visión que solo es posible si permiten que el Espíritu de Dios llene su corazón, llene su mente, llene su vida. Una visión que puede ser posible si dependen de Él. Saúl se llenó del Espíritu y dijo, no voy a permitir esto, no puedo tolerar esto. Mira, cuando comenzamos la academia, debo confesar, es un reto. Porque la tarea educativa es un desgaste. No te lo voy a negar, es un desgaste. ¿Quién quiere meterse en un desgaste en el día a día? Porque formar es un reto de constancia, es un reto de perseverancia. Formar es un reto que implica estar en detalles que no siempre son aplaudidos. Nos encanta ver el resultado, pero ignoramos el proceso. Y cuando aceptamos el reto de parte de Dios es porque Dios nos dio una visión, levanta una generación como la de Daniel y sus amigos, que fuesen académicamente mejor que cualquiera en su entorno, pero que tengan un temor reverente de Dios en su corazón porque lo conocen. Cuando el Espíritu de Dios te llena, tú eres capaz de levantarte y eres capaz de pelear por cosas que nadie quiere pelear en tu casa. Estoy cansado de vivir en la pobreza, dirá alguien. Tengo que levantarme, trabajar y mientras trabajo ver la bondad y la bendición del Señor sobre mi vida, transformando mi historia. Quiero cambiar la historia. Yo de repente me encuentro con el texto bíblico que dice que el hombre de bien deja herencia a los hijos de los hijos. ¿Qué estoy haciendo? No solamente para mi vida, no solo para mi hijo, sino para los que vienen detrás de ellos. Despierta la visión. ¿Cuál es la visión y el propósito al que Dios te está invitando a vivir? Esto no es un asunto de edad, esto no es un asunto de circunstancia, esto es un asunto de entender que si el enemigo roba tu visión, vas a vivir en esclavitud. Pero si Dios te llena de su espíritu, vas a tener el coraje de levantarte en el espíritu y pelear por las cosas que Dios quiere que pelee, no solo por ti, sino por tu casa. Ten una visión para tu casa, pero también para tus generaciones. Ten una visión para tu nación. Ten una visión para tu nación. Yo no he hablado mucho de esto, pero en los días en los que empezamos a recibir gente en la casa donde vivíamos, mi pastor me dijo, quiero que vengas conmigo y trabajes con nosotros acá. Para mí, la verdad, era una gran oportunidad irme a vivir a Boston, en un ambiente que disfruto mucho porque es un ambiente muy educativo, cultural, intelectual. Es un ambiente que yo disfruto en realidad. Y mi hija soñaba de pequeña vivir en Inglaterra. Y yo decía, bueno, esto se llama Nueva Inglaterra. Yo le empezaba a encontrar argumento positivo a todo. Decía, esto es la puerta de Dios. Esto es la puerta de Dios. Y cuando yo estoy en todo el proceso de dialogar con mi casa y decir, bueno, tenemos la oportunidad de retomar nuestra vida ministerial y hacerlo en un lugar completamente nuevo, en un lugar donde no hay historia para nosotros y podemos empezar de cero, sin temor, sin vergüenza, sin nada. Cuando estoy en todo ese proceso, hago lo que tiene que hacer toda persona, buscar a Dios. Tenía el respaldo, las puertas abiertas, tenía todo favorable. Era prácticamente certero decir sí, iniciar el proceso y concluir de buena manera y establecernos. Estoy pensando en el bienestar de mis hijos. Y voy al Señor y Dios me dice, no, quédate en tu tierra. Te necesito en tu tierra.
Eso es lo que Dios me habló a mí. Y yo me resistí por un largo rato. Y entonces seguimos con ese grupo que teníamos, que era apenas lo que estábamos iniciando. Y en ese grupo empezaron a llegar personas. Y luego empezamos a entender que Dios quería hacer cosas, pero yo en el fondo me resistía. Porque ese es el punto. Si no tienes visión, estás estancado. Y yo me resistía. Y aunque aparentemente todo funcionaba, seguíamos estancados en cuanto al crecimiento de la iglesia. Porque cuando no hay visión, eres un esclavo, paralizado. Y cuando termino de aceptar y digo, Dios, tienes toda la razón, y acepto tu llamado, acepto tu voluntad, es cuando Dios empieza a mostrar. Y cuando Dios empieza a mostrar, empezamos a dar pasos de fe. Y cuando veo todo lo que hoy es la comunidad, digo, Dios, qué bendición. Qué bendición dedicar nuestra vida a la restauración de las vidas, a los hogares. Qué bendición trabajar por las nuevas generaciones, comprometidos plenamente a formarlos. Qué bendición, Señor, qué privilegio tan grande. Todo lo que me hubiese perdido. Cuando no hay visión, no hay rumbo a dónde ir. Tienes que desarrollar una visión para tu casa, para tus generaciones y para tu nación. La visión es una llave que abre las puertas al futuro que Dios te ha dado. Ahora, quiero cerrar diciéndote dos textos bíblicos que a mí personalmente me han hecho meditar profundamente. La visión es una llave, escúchame, una llave. Y tú sabes que hay una llave que es maestra muchas veces, que abre toda puerta, pero la visión es una llave. Cuando tú la abres, tú ves y tú dices, Dios, gracias, y voy en pos de eso. Mira, cuando Jesús estaba hablando en el Lucas capítulo 11, verso 52, mira lo que dice. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Está hablando a los expertos, los maduros, los que yo ya sé cómo funciona esto, yo ya sé cómo es la vida en el Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento, el conocimiento de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de la relación con Dios, y ustedes mismos no entran al reino y también impiden que otros entren. Estorbas. Yo no sé si tú logras ver, tus hijos van a llegar al lugar donde tú los dejes. ¿Qué tan lejos estarán de los planes y los propósitos de Dios? ¿O qué tan cerca tú los vas a impulsar a caminar de lo que Dios ha llamado a tu casa a vivir? Pero aquí está Jesús diciéndole a los expertos de la vida cristiana, oigan, ustedes no se dan cuenta que están siendo el estorbo. Ustedes le quitan la llave a los que vienen detrás y ustedes mismos no entran ni tampoco permiten que otros entren. Están tan estancados, tan literalmente acomodados en una vida sin sentido, que no se dan cuenta de que el Espíritu de Dios los quiere despertar para que puedan pelear por lo que Dios tiene para ustedes adelante. Jesús es quien les está diciendo lo siguiente. Cuando Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, yo te daré las llaves del reino. Todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Cuando tú empiezas a tener una visión y esa visión Dios te la da, es esa llave con la que tú dices, mira, hay un futuro mejor, mira, hay cosas mejores. Esto no es nuestro destino, esto puede ser una circunstancia del momento, pero no es el lugar donde vamos a morir, no es el lugar donde tenemos que detenernos. Hay más de Dios para nosotros por delante. Solamente escucha su voz. No endurezcas tu corazón. Solo escucha su voz. Él está hablando. Él está hablando. No pierdas tu ojo en nombre de la paz. Permite que el espíritu guerrero que Dios quiere despertar en ti, sin importar tu edad, vuelva a despertar. El enemigo ha logrado paralizar, emascular a los hombres en esta tierra. Pero cuando los hombres se unen en el propósito, se unen a Saúl como un solo puño, es imparable lo que Dios puede hacer, porque es volver al diseño. Y en el diseño Dios dice, llena la tierra, juzga la tierra, gobierna en la tierra, fructifica en la tierra, multiplica en la tierra. Cuando los hombres vuelven al diseño, todo lo que Dios hace es simplemente impresionante.
Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo un momento, por favor. Padre, quiero darte gracias.